poco quiere ubicarnos en cómo nosotros vamos integrando en cada uno de nosotros la forma de tomar decisiones o la forma de considerar lo bueno o lo malo que se conoce con el nombre de conciencia. La próxima, cuando, Gladys, Sí, cuando sí, aquí. hablamos de conciencia, en el diccionario de la Real Academia encontramos desde el punto de vista del latín, quiere decir conciencia, y desde el punto de vista filosófico es la facultad de decidir y hacer sujeto. ¿Qué quiere decir eso? Hacernos objeto, agente moral, hacernos personas capaces de percibir el bien y el mal como un concepto moral propio de cada uno de nosotros, que tiene que ver con lo ético. También dice el diccionario que es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. Por lo tanto, cuando nosotros intentamos ubicar y hacer un análisis desglosando dividiendo en las partes para luego volverlo a integrar, de alguna manera nosotros debemos ser responsables tanto de lo nuestro como lo de los demás. Por eso se dice que es un deber o una situación. Por lo tanto, y perdónenme que estoy repitiendo mucho la palabra, es la facultad del ser humano para formular juicios espontáneos o inmediatos sobre actos propios o ajenos. Es el sentimiento de haber reflexionado y juzgado nuestros propios actos. Con todo esto que le hemos planteado hasta aquí, de lo que se trata cuando hacemos análisis de casos éticos o de casos bioéticos, nosotros estamos también ubicando nuestros propios conocimientos, nuestra propia forma de ver y percibir la vida, lo que le decíamos en otras clases, el juicio moral que cada uno de nosotros viene haciendo y viene integrando desde que nacemos y nos vamos desarrollando. Yo no sé si lo que voy a decir en este momento es o no es, si no me corrigen, tiene mucho que ver como nosotros como personas decimos que son las cosas. La que sigue, por lo tanto, conciencia entonces no viene a ser otra cosa que el fundamento de la reflexión, de saber quiénes somos, de identificar lo bueno y lo malo y hacernos agente moral y ético. Por lo tanto, somos libres para tomar decisiones y escoger, deliberar, argumentar, decidir qué es, cuál es la acción moral, cuál es el camino que vamos a seguir. Por lo tanto, determina el sentido y el alcance de nuestras propias decisiones. La que sigue. Pero conciencia tiene entonces, si es el poder de decidir, de identificarme como persona, de identificarme lo que es para mí moral, entonces debemos hablar de la moralidad, que no es otra cosa que permitir captar el medio, el afuera, como realidad ante lo que se debe justificar y dar respuesta. Cuando hablamos de moralidad, hablamos de tres elementos importantes: la conciencia moral, la responsabilidad y la prudencia o sabiduría práctica. Me atrevería a decir en este momento que es el darme cuenta, el evaluar las consecuencias y responsabilizarme de esas consecuencias para resolver de forma sabia en la práctica lo que viene a ser la decisión que debe tomar. Que sí. Entonces, cuando hablamos de conciencia moral,
la que sí. Entonces, cuando hablamos de conciencia moral, es, estamos hablando del significado individual para cada uno de nosotros, de lo que es bueno, persiguiendo, para perseguir, como decían ustedes esta mañana, una sociedad más justa, obrando y haciendo realidad mi significado, mi definición de bueno para llevarlo a la práctica, lo cual me va a dar sentido como ente, como persona, como pensante, como ser racional, que permite la integración crítica y creativa de todos los elementos que veo, que analizo y que evalúo, de tal manera que voy a ser un sujeto moral, un sujeto capaz de ponerme en el juicio de poder definir lo que yo decido que para mí es bueno y malo, pero que también va a tener que ver con lo que desde afuera me están diciendo qué es lo bueno y qué es lo malo. La que sigue. Por lo tanto, conciencia moral, según los autores, va va a ser vista de diferentes maneras. Santo Tomás de Aquino lo plantea como lo que me identifica como persona, como lo que me hace único e irrepetible. Me va a permitir un dictamen obligatorio que se sigue a, aunque se contradiga con las leyes y las autoridades. Tiene que ver más con el significado y la integración personal. Por eso me identifica como persona y es la intelectualización de los juicios y los actos. No es otra cosa que es racionalizar lo que estoy viendo, lo que estoy sintiendo, etc. Mientras que para Kant es el resultado o las consecuencias que me va a decidir qué es moral y qué no es moral. Para mí es el ímpetu que responde a yo como actor, yo que desarrollo actos que me determina como persona libre que decide dónde quiere llegar, cómo actuar, de tal manera que para Kant la conciencia moral no es otra cosa que la consecución de lo bueno, sea en lo jurídico o en el derecho o en mi acción como persona. ¿Seguimos? Desde los estudios, desde la filosofía, hay dos vertientes para hablar de conciencia moral, de esa fuerza intelectual que nos motiva y nos lleva a la acción. Hay un grupo de filósofos que lo plantean como una voz, como algo interno que me permite el juego dialéctico como fuerza constitutiva de mí mismo. Es esa voz interna que me permite reconocerme y decir lo que quiero o no quiero, lo que soy o no soy. Es producto de mi subjetividad, pero que también viene representada por la subjetividad del otro. Viene dada por mi interpretación de las expectativas de ese otro que está conmigo, que me sobrepasa, que muchas veces no entiendo y que voy dándole un significado personal. Cuando digo que me sobrepasa el otro por lo que es una llamada que viene de mí mismo. Está interpretado como algo misterioso que yo escucho. El Pepe Grillo que nos habla y que nos dice que es bueno y que es malo. El Pepe Grillo bueno y el Pepe Grillo malo que nos dice qué hacer o qué no hacer. Esa voz viene determinada o determina una forma particular de identificar lo que se considera idealmente como bueno.
Por eso, cuando hablamos de esa fuerza intelectual motivadora que algunos filósofos los plantean como algo interno, viene de lo cultural, viene de lo que desde muy pequeños nos vienen diciendo que es adecuado, que no es adecuado, que se debe hacer o no se debe. Hay otros autores que más bien lo plantean como un juez, un tribunal, que no es otra cosa que el sentimiento de haber cumplido con el deber. Es una especie de juez que da un veredicto de culpabilidad o de premio. Es cuando decimos, conversando con otras personas, mi conciencia está tranquila, yo hice lo que debía hacer. O no, o debo pedir disculpas, o me siento responsable y busco la manera de reparar. Por lo tanto, cuando la conciencia moral la evaluamos como un juez o un tribunal, puede ser o muy fuerte o puede ser muy laxa. ¿Por qué? Porque va a depender de cada uno de nosotros, de cómo lo evaluemos en ese momento particular. Por lo tanto, la conciencia moral como tribunal va a determinar las leyes jurídicas que van cambiando con el tiempo y con las circunstancias. Seguimos. Ya, la que sigue. Eso, perdón, eso cuando hablamos de conciencia moral, pero acuérdense que estábamos diciendo que moralidad también tiene que ver con la responsabilidad. Entonces, ¿qué es responsabilidad? Es lo que se nos pide como sujetos morales, es lo que nos pide nuestra conciencia que debemos hacer, que no es otra cosa que el hacer es la prudencia o la sabiduría, y es responder, es hacerse garante, es comprometerse ante alguien o ante la ley. La responsabilidad me obliga a cumplir mis promesas en relación con otros, pero también me obliga a cumplir mis promesas con respecto a mí mismo. Me responsabilizo de lo que hago, me responsabilizo lo que hago hacia mí mismo y hacia los demás. Hacia mí mismo, ¿cómo? Del mismo hecho del ser. Yo misma voy integrando mi autorrealización, mi determinación, mi definición de persona, de lo que yo deseo, de lo que yo quiero, de mi trabajo personal como persona, me responsabilizo de mis propios actos y por eso me voy desarrollando como ser. Escucho activamente para discernir mis acciones, tomo decisiones que me permiten ser una persona autodeterminada y libre, por lo tanto respondo a las consecuencias de esas acciones realizadas y soy un ente moral. ¿Por qué? Porque respondo por mis acciones. Al responder por mis acciones puedo ser imputado. Mientras que cuando mi responsabilidad tiene que ver con otros, más bien tiene que ver con el bien común, tiene que ver con la sociedad donde me desenvuelvo, tiene que ver con la responsabilidad por los actos de mi trabajo y no como persona. Por eso, cuando me relaciono con otros desde el punto de vista responsable, es una acción de índole colectivo de la cual debo responder ante las leyes y la sociedad. Por eso debemos responder ante un Estado de Derecho que nos hace autónomos y con responsables morales de las acciones colectivas. Por eso no es fácil cuando como agentes morales decidimos tomar un camino u otro. ¿La que sigue? Ok.
todo esto que hemos hablado hasta ahorita como moralidad en la conciencia moral, en, en la responsabilidad, lo debemos manejar con mucha prudencia. ¿Qué es prudencia? Capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos llevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Por eso, cuando hablamos de método del análisis de la bioética, necesitamos realmente ser virtuosos, ser prudentes a la hora de argumentar para no discriminar y poder distinguir el bien del mal y actuar evitando lo más posible las consecuencias innecesarias. Porque en estos días, conversando con unos colegas, bueno, uno propone un tratamiento para un paciente y uno no está al tanto de saber cómo va a responder el paciente. Uno habla de estadística y va a haber un momento que aunque el riesgo-beneficio haya sido bien evaluado, pues podemos tener consecuencias. Por eso la prudencia se hace tan importante. Y la prudencia no es otra cosa que la forma de actuar de una forma justa, adecuada, con moderación. La que sigue. ¿Qué nos lleva en el acto médico, en el acto profesional, la sabiduría práctica o prudencia? No es otra cosa que el fin como medio determinante de la realización individual que supone una deliberación para llegar a una decisión práctica. Juicio práctico, identificar los medios adecuados e integrar lo individual a lo colectivo. La que sigue. Por lo tanto, es un hacer virtuoso preocupado por hacerlo bien, no por la moralidad del fin y del medio que se deben emplear para la convivencia. No todo lo que, o sea, yo puedo trabajar y buscar lograr un fin adecuado, más los medios debo evaluarlo con mucho cuidado. Por eso la prudencia. No es otra cosa que valores, normas y experiencias transmitidas por ese otro con el que nos relacionamos en un contexto cultural que nos va a llevar a deliberar, a considerar todas las posibilidades que determina el sentido y el alcance de nuestras decisiones. La que sigue. Si ustedes no sé si se lo están preguntando, pero yo creo que se lo pudieran estar preguntando. ¿Para qué necesitamos en la materia método hablar de todas estas cosas? Porque nosotros cuando hacemos análisis de casos bioéticos estamos poniendo en juego tanto la moralidad como la conciencia moral, o sea, la conciencia moral, la responsabilidad de las decisiones tomadas y la prudencia en los actos que consideramos debamos practicar. Por lo tanto, los criterios generales del acto en un análisis de caso bioético de lo que estamos hablando es de las decisiones morales para resolver un dilema, reconociendo el término dilema como dos decisiones, ambas buenas o ambas malas, donde debemos considerar una respuesta que debe ser la mejor respuesta de todos. Por eso, cuando tomamos decisiones morales, no es otra cosa que resolver los conflictos armónicamente, considerando los valores de forma sabia y prudente, actuar bien de manera de discernir sobre lo bueno y conveniente para uno mismo con el fin último de lograr el bien supremo, el bien común, el máximo de mínimos, por lo menos,
y de una forma sabia y prudente deliberar sobre los medios hábiles para lograr fines buenos. Recuerden que yo siempre planteo el refrán de que no todo, el fin no justifica los medios. Cuando yo hago un análisis sabio y prudente de cómo debo hacerlo y por qué debo hacerlo, yo estoy fortaleciendo el fin y evaluando de forma prudente los medios que voy a utilizar. ¿Es que sigue? Por lo tanto, lo que pretendemos a la hora de hacer un análisis bioético no es otra cosa que un saber práctico. Ser sabios y prudentes a la hora de actuar, que no es otra cosa que reflexionar sobre las acciones que orientan el saber ético, que atiende a los fines y valores últimos de las acciones y las virtudes técnicas. Esta reflexión se ejercen a través de la conciencia moral, de manera de ejercerlo de forma ética, adecuada, considerando y evaluando todos los sentimientos morales, que nos va a permitir inscribir la inscripción de las ideas de libertad, felicidad y deber. ¿La que sigue? Dale a la de atrás, por favor. La semana pasada, cuando hablábamos un poco del método y hablábamos un poco de la evaluación, algunos de ustedes hizo mención, creo que fue Gustavo, pero ahora no lo recuerdo, así que si estoy diciendo una mentira me disculpo, que si nosotros como en el hacer práctico de nuestra profesión, siendo responsables y considerando nuestra conciencia, podíamos objetar y no cumplir con un acto médico. La que sigue, Gladys. Entonces yo les decía que sí, que eso se consideraba y se llamaba conciencia moral. Hoy les traje la definición. No es otra cosa que la negativa por parte de una persona a cumplir la ley o mandato de un superior por mantenerse fiel a sus propias exigencias interiores, por considerar la conciencia moral como esa voz interna que nos va a hablar de lo bueno y de lo malo, de lo que queremos, de lo que creemos podemos hacer o no podemos hacer, responsabilizándonos de nuestros propios significados interiores. Se ha de ver como una actitud privada, no colectiva, que pretende resolver un conflicto entre lo impuesto por la ley y nuestra propia conciencia, y se refiere a la conciencia moral y no debe ser esgrimida otra situación como desacuerdos técnicos o razones de convivencia. ¿Okay? La conciencia moral es mi evaluación interna de mis significados, de lo que yo considero bueno y malo, que me pone en jaque conmigo mismo y que yo decido responsablemente no accionar y retirarme, dejando la posibilidad de que otra persona tome mi puesto y accione de la forma que consideren más adecuada. Hasta aquí la que sigue, creo, sí, hasta aquí lo que quería hablarles hoy de conciencia. Vamos un poco a responder las preguntas. Feliz fin de semana. Igual. Gracias, igual. Chao.